Variable aleatoria, capítulo 2 de la materia. Bueno, acá hay algunos términos que nos van a acompañar durante el transcurso de las siguientes clases prácticamente hasta el final, ¿sí? Y son términos que quizás convenga que, bueno, te familiaricen con ellos, que los identifiquen claramente, porque los vamos a usar a menudo. Supongamos que queremos analizar una determinada variable de una población. Nosotros queremos analizar una determinada variable en una población específica. Entonces, quizás por diversos motivos me es imposible medir esa variable, ¿sí? O analizar este atributo de mi interés en toda la población en general. Entonces lo que hago es extraer una muestra, una parte de esa población, y mido o analizo este atributo únicamente en esa muestra. Y se supone que los datos que yo obtenga van a ser más o menos representativos de lo que le ocurra a la población en general, siempre y cuando la muestra sea homogénea. ¿A qué me refiero con homogénea? Bueno, que en lo posible acá yo extraiga un subconjunto de esta población compuesto más o menos en las mismas proporciones por individuos con características similares en la proporción correspondiente a la población en general. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, como para decir algo, sobre todo en un tema de actualidad acuciante. Imagínense que yo estoy analizando algún síntoma especial del COVID, ¿sí? O de la COVID, que creo que se dice así. Entonces analizo una población, o sea, quiero ver algún síntoma en específico, y digo, bueno, no puedo analizar a toda la población, entonces extraigo, ¿no?, una muestra de esa población, pero ¿qué ocurre? Armo mal la muestra. Entonces, la muestra la integro únicamente con personas de menos de 25 años, todas sanas y sin ningún antecedente de enfermedades preexistentes. Y todos deportistas. ¿Sí? Bueno, eso no sería representativo de la población en general. ¿Mm? La muestra tiene que ser representativa de la población que estoy analizando. ¿Sí? Entonces, la idea es que justamente exista representatividad, que los integrantes de la muestra se distribuyan en sus características en lo posible en la misma proporción en que se distribuyen esas características en la población en general. Tanto porcentaje de personas mayores, tanto porcentaje de personas diabéticas, tantos porcentajes de jóvenes, de embarazadas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, bueno, sería lo ideal, lo posible, obtener muestras representativas. El número de la muestra, bueno, va a quedar determinado por el investigador. Se supone que cuanto más grande sea la muestra, más se va a parecer a la población en general. ¿Sí? Va a llegar un punto donde si hago una muestra demasiado grande, bueno, va a ser prácticamente idéntica a la población en general. Pero bueno, eso rara vez ocurre porque dependería de muchísimos factores. ¿Sí? Cierta disponibilidad para asegurarme que toda la población o que casi toda la población va a componer la muestra con la que vamos a trabajar. No siempre se consigue de manera sencilla. Por ejemplo, uno puede analizar la edad de los estudiantes de la Facultad de Farmacia, como para proponer un ejemplo muy simple. Entonces, considero como población todos los estudiantes de farmacia y bioquímica. Fíjense que yo estoy condicionando ya desde el vamos el experimento.
estoy hablando de edad de los estudiantes de la UBA o edad de los estudiantes universitarios de la República Argentina. Yo desde el vamos ya voy sesgando la población, porque quizás me interesa analizar o hacer un estudio únicamente dentro de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Entonces la población van a ser todos los estudiantes de Farmacia y Bioquímica. Entonces lo que hago es tomar una muestra que pueden ser perfectamente ustedes, los estudiantes de esta comisión de bioestadística, ¿sí? La variable observada es la edad en años, entonces le pregunto a cada una de los integrantes de esta comisión qué edad tiene, yo lo cargo en una planilla. Cada individuo, cada persona que me responde es lo que se llama una unidad experimental. Cada elemento de la muestra está compuesto por una unidad experimental, ¿sí? Yo hago una investigación analizando, preguntando o midiendo algo sobre esa unidad experimental, que en este ejemplo son personas, ¿sí? Depende del experimento que uno haga, esa unidad experimental pueden ser plantas, animales, digamos, bueno, infinidad de cosas, ¿sí? El espacio de resultados es el conjunto de resultados de la variable que estamos analizando. Bueno, muy parecido a lo que habíamos comentado en la unidad 1, ¿sí? Sobre todos los resultados posibles de un experimento. Bueno, prácticamente es la misma definición, es el mismo espacio de resultados. Al tratarse de la variable edad, el espacio de resultados son toda la semirrecta de números positivos, ¿sí? Dentro de las variables con las que uno puede trabajar, ¿sí? Los tipos de variables que pueden ser de interés para realizar un experimento, ¿sí? Que uno puede medir o consultar en una determinada muestra, existen las llamadas variables cualitativas o categóricas. Las variables cualitativas o categóricas son aquellas que, bueno, se responden con un resultado que es una categoría, no es un número. No es como el peso, la edad o el número de hijos. Es una categoría. Por ejemplo, algunas de estas variables categóricas pueden ser si la persona consultada fuma, si no es fumador o no es fumador, serían las categorías, el estado de un paciente o de una paciente en específico, si mejoró, si sigue igual o si empeoró, qué grupo sanguíneo tiene, cuál es su lengua materna, qué ideología política asume tener. Sobre todo ocurre este tipo de preguntas en las encuestas telefónicas, donde cada tanto nos llaman para preguntarnos cuestiones por lo general, de la realidad, de la actualidad político, social, económica en la que estamos. ¿Qué religión tiene? ¿Sí? Entonces, ahí tenemos distintos resultados. Ninguno de ellos es numérico. Yo le podría poner una etiqueta numérica a estas categorías para simplificar la carga de datos. Eso se puede hacer y luego lo pondremos en contexto. Pero en principio acá no tenemos cosas que salen de una medición, ¿sí? Son categorías, son escalafones, son resultados no numéricos. Perdón, Sí, tengan en cuenta que, o sea, Carlos se refiere a que no es numérico en el sentido en que, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Pero yo podría poner como categoría todas las personas que pesan menos de 80 kilos, todas las personas que pesan más de 80 kilos. Eso sería categórico en realidad. muy bien, sí, sí, exactamente, porque quizás nos interesa, bueno, diciéndolo en el buen sentido, discriminar entre dos tipos de personas porque suponemos
o queremos verificar que un experimento que estamos efectuando afecta de una manera a las personas que pesan más de 80 kilos y de otra a las que pesan menos de 80, ¿sí? Entonces, como nuestro análisis quizás puede verse afectado en función del peso de las personas, optamos por separarlas en categorías provenientes o derivadas de algún tipo de medición, ¿sí? Así que bueno, buena acotación, Leonel, ¿sí? Bueno, luego existen las variables cuantitativas o numéricas que son las que provienen de mediciones o de algún tipo de conteo y su resultado es numérico. La altura, el peso, el nivel de glucemia, temperatura, presión arterial, la edad, bueno, son variables que provienen de algún tipo de medición, ¿sí? Luego existen variables que provienen de conteos, número de hijos, número de bacterias, número de clientes en la cola de la caja 1 de vaya uno a saber qué cosa, etcétera, ¿sí? Entonces ahí tenemos distintos tipos de variables, variables numéricas o cuantitativas. Muchas veces solo nos interesa conocer alguna característica numérica del resultado de un experimento. ¿Por qué motivo? Bueno, porque por lo general con los números podemos hacer un montón de cosas, de cálculos, de cuentas, que quizás con variables categóricas no podríamos hacer, por más que fijemos un etiquetado para esas variables categóricas, como se menciona ahí más abajo, ¿sí? Quizás cualquier cálculo que hagamos con esas etiquetas no tendría ningún sentido a los efectos del experimento que estamos haciendo. Pero convengamos que por lo general es bastante práctico trabajar con resultados numéricos de las variables. Al menos se pueden leer más fácil o incluso pueden ser analizados de manera más eficiente, más práctica por una computadora. Una variable aleatoria es una función que le asigna un valor numérico a cada elemento del espacio de resultados. Entonces, si tenemos el espacio de resultados S para un cierto experimento, la variable aleatoria X se define como aquella que a cada elemento, a cada suceso elemental del espacio de resultados S, le asigna un numerito real. Uno acá tiene, por ejemplo, una variable categórica a la que le asignamos números. Entonces, esos números operan como una especie de etiqueta. El espacio de resultados vinculado a la variable estado de un paciente o estado del paciente. El experimento consiste en ver la evolución de un paciente ante un tratamiento o alguna enfermedad que está padeciendo. Entonces, bueno, analizamos si está mejor, le ponemos un 1, si está igual le ponemos un 0 y si empeoró le ponemos un -1. ¿Sí? Las etiquetas también podrían ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 0, -2, la que se les ocurra. Por lo general, bueno, tratamos de poner etiquetas que sean fácilmente identificables, ¿sí? Identificables con el resultado del experimento que estamos analizando. Entonces, bueno, ahí tenemos una aplicación de variable aleatoria. En el caso de las variables numéricas, que ya dan como resultado un número, bueno, directamente no le asignamos otro número a través de una variable aleatoria. Por lo general se las deja como están. Entonces, ya esas variables numéricas ya se las puede considerar aleatorias.
El recorrido de una variable aleatoria es el conjunto de todos los valores que puede tomar esta variable y se simboliza con una letra Rx o con un símbolo Rx. Y cuando la variable observada ya es numérica, por ejemplo, el peso de un individuo, la altura, la temperatura, etc., el espacio de resultados, que va a estar compuesto por elementos numéricos, va a coincidir con el recorrido de la variable aleatoria. ¿Sí? Así que bueno, acá tenemos un elemento nuevo, que es la variable aleatoria en el contexto de analizar bueno, las variables que uno observa en relación al tipo de resultado que obtenemos de ellas. Y de paso lo ligamos, lo conectamos a ciertos conceptos que hemos visto de la práctica anterior. En función de todo esto que estamos analizando, vamos a ir definiendo nuevos objetos. Ya que estamos trabajando, o sea, metiendo una pata matemática a todo este asunto, vamos a ir definiendo ciertos objetos que van a ser de interés durante el resto de la cursada y los vamos a estudiar bastante o utilizar bastante. Uno es lo que se llama la función de distribución. Como las variables aleatorias vienen a ser algo así como, digamos, experimentos que producen sucesos numéricos, en cierta forma, porque yo, en relación a una variable aleatoria que en el fondo es una función, yo puedo definir con esa función que me devuelve valores numéricos sucesos que van a ser sucesos numéricos, es decir, subconjuntos de la recta real. Como pueden ver aquí, acá tenemos una relación de menor igual, típica entre números, típica relación de desigualdad entre números. Entonces yo perfectamente me puedo definir funciones relacionadas a la probabilidad de que este suceso numérico se cumpla o no. Entonces, uno tiene lo que se llama la función de distribución, que se define como una función de una variable aleatoria x en t, es la probabilidad de que x sea menor o igual a t, de que la imagen de la función x sea menor o igual a t. ¿Sí? Yo no sé x dónde proviene, si proviene de una variable de mediciones o categórica o lo que sea, no lo sé. Yo lo único que sé es que la función de distribución se define siempre igual. La función de distribución para una variable aleatoria x es la probabilidad de que x sea a lo sumo un cierto valor t, que es la variable de nuestra función, ¿sí? Una variable preferentemente real. Luego veremos, según el experimento, si vale la pena analizar todos los casos o solo algunos, pero bueno, ya veremos. La función de distribución de una variable aleatoria x cumple con lo siguiente. Como es el resultado de una probabilidad, tiene que estar entre el intervalo 0,1. ¿Sí? Convengamos que, según esta definición, la función de distribución es una probabilidad, así que tiene que estar entre 0 y 1. El comportamiento asintótico, o sea, qué es lo que le ocurre a esta función para valores de t que estén muy pero muy a la izquierda, en el eje real, o muy pero muy a la derecha, es decir, que sean muy pero muy altos. Bueno, como en cierta forma es una probabilidad acumulada, ¿sí? Fíjense que esto es una probabilidad acumulada. Si yo hago que t se vaya a menos infinito,
que t tome valores muy, pero muy negativos y quizás ya a nuestra variable aleatoria x le cueste mucho tomar algún valor por debajo de esos valores de t si son muy, pero muy negativos. Esa probabilidad tiende a achicarse tanto como a cero. Puede ser que t esté pero tan a la izquierda que sea muy poco probable que la x tome valores por debajo. Entonces, es lógico suponer que el límite por la izquierda sea cero. Por el contrario, por la derecha, si t se va más infinito, y uno mira esta definición, si t toma valores muy, pero muy altos, podría ocurrir que en determinado momento englobe prácticamente a todos los posibles valores que tome x, o cuanto menos supere a los valores que pueda tomar la variable aleatoria x con mayor probabilidad. Entonces sería de suponer que si t toma un valor muy pero muy alto, la x, o sea, los valores que tome x siempre queden por debajo de esos valores de t que son altísimos. Con lo cual sería de esperar, por probabilidad total, que el límite por derecha nos termine quedando 1. ¿Sí? Por otra parte, bueno, la función de distribución es no decreciente. Atención con esto, porque a veces a estas propiedades no se les da mucha bola, son bastante lógicas, ¿sí? Porque, bueno, si miran la definición de la función de distribución van a ver que cuando t crece, la probabilidad de esta acumula lo que había más lo que se le agrega al hacer variar la t. ¿Sí? Entonces se agrega un intervalo que le suma cierta probabilidad. Entonces, lo que va a ocurrir es esto, que si yo tengo dos números, a menor a b, entonces la probabilidad de que x sea menor o igual a va a ser menor o igual a la probabilidad de que x sea menor o igual a b, porque esta incluye la probabilidad de que x sea menor o igual a más el cachito, ¿sí?, de las x que están entre a y b, o sea que se le agrega un puchito de probabilidad que en este caso no está. ¿Sí? Y para cualesquiera A y B reales, ¿sí?, donde A es menor que B, vale lo siguiente, que la probabilidad de que A sea menor estricto que X y menor o igual a B es esto que está acá, ¿sí? La acumulada hasta B menos la acumulada hasta A. Quizás esto prueba un poco la afirmación anterior, lo que yo les decía, ¿sí? Si X es menor o igual a B, que es el número más grande, en particular, bueno, o sea, en particular ese suceso incluye a los valores de X que sean menores o iguales que A, más este caso. Y este caso, bueno, puede agregar alguna probabilidad extra, ¿sí? Lo que hace que la función de distribución sea no decreciente. Atención con las desigualdades porque esto puede ser sensible a la situación en que las desigualdades sean estrictas o no lo sean. Así que ojo con eso porque luego quizás no tanto en esta práctica, pero sobre todo a partir de la práctica 3, se pueden presentar algunas situaciones un poco confusas. ¿Hasta acá se entiende? ¿Venimos bien? Sí, joya. Sí. Van cerrando algunas ideas de lo que vieron en la teórica, va quedando claro el asunto, aclara más, oscurece, ¿cómo viene? No, bien. Okay. Bien, profe. Bueno,
Bueno, esto quizás tiene algo que ver con lo que les comentó Leonel en su intervención hace un ratito, algunos comentarios. Algunas variables no numéricas o cualitativas pueden estar complementadas por una variable numérica, ¿sí? O sea, como que en cierta forma, así como Leonel les comentó que pueden definirse categorías en relación a alguna variable numérica específica que les defina ciertas categorías, también yo puedo acompañar a una variable no numérica con una que sí sea numérica. Por ejemplo, podría ocurrir perfectamente que dentro de la categoría es fumador se intente averiguar cuántos cigarrillos fuma por día. Entonces, uno tiene la variable X, es fumador o no lo es, ¿sí? Y si la respuesta es sí, poder asignar o definir una nueva variable que cuente el número de cigarrillos aproximado que fuma esa persona. Y luego tenemos definido como lo habíamos visto en la práctica 1, la independencia de variables aleatorias. Como las variables aleatorias definen sucesos, entonces también podemos determinar si dos variables aleatorias son independientes. Y lo van a hacer cuando ocurra esto. Supongamos que A y B son subconjuntos de números cualesquiera. Intervalos, semirrectas, lo que sea. Bueno, entonces, la probabilidad de que X tome valores en un conjunto A, intersección, que Y tome valores en un conjunto B, es igual a la probabilidad de que X esté en A por la probabilidad de que Y esté en B. O sea, a eso nos referimos con que las variables aleatorias son independientes, ¿sí? Y el concepto de independencia se puede estirar a un conjunto de n variables aleatorias de la misma forma. La probabilidad de las intersecciones es la intersección de las probabilidades. Esa es la condición de independencia. Si yo no puedo demostrar independencia o si ignoro si son independientes, no puedo escribir esto así como está, ¿sí? ¿Por qué? En particular, esto que tienen acá entre llaves son sucesos, ¿sí? Son sucesos específicos, sucesos que vinculan a imágenes de funciones numéricas con conjuntos numéricos, pero son un tipo particular de sucesos, pero no dejan de ser sucesos. Entonces, los puedo ver como independientes si las variables que están involucradas son independientes, ¿sí? Así que bueno, rige lo mismo que habíamos visto en la práctica anterior. Según la característica del recorrido de una variable, podemos clasificarla en alguno de los siguientes tipos. Tenemos variables aleatorias discretas, que son algunas de las siguientes. Por ejemplo, una variable aleatoria puede tener un recorrido con un número finito de elementos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en la práctica anterior habíamos visto espacios de resultados que podían tener una cantidad finita de resultados? Por ejemplo, tirar un dado. Nosotros ahí tenemos 6 sucesos numéricos que cada uno de ellos es la cara del dado que termina saliendo. Entonces, nosotros ahí tenemos una variable aleatoria con un recorrido de 6 elementos, 6 números, ¿sí? Esa variable aleatoria es discreta de recorrido finito. O también puede tener un número infinito numerable de elementos. ¿A qué me refiero con infinito numerable? Bueno, a que los elementos del recorrido yo los puedo enumerar, pero nunca termino de decir quiénes son todos los elementos si los enumero de a uno, ¿sí? O sea, la enumeración es infinita.
Entonces yo los puedo empezar a contar, 1, 2, 3, 4, pero no me detengo nunca. Una variable aleatoria que puede tener un recorrido así puede ser esta variable x que esté definida por el número de hijos del individuo que estamos estudiando. Entonces, el recorrido puede ser 0, 1, 2, 3 y ahí en adelante. No hay nada que me indique un valor máximo de hijos que pueda tener un individuo, el que estoy estudiando. Entonces, esa variable aleatoria tiene un recorrido infinito pero numerable, ¿sí? Y luego tenemos las variables aleatorias continuas. En ese sentido, o sea, en el caso de las variables aleatorias continuas, yo al recorrido no le puedo enumerar los elementos, por el simple hecho de que los recorridos son intervalos dentro de la recta real, semirrectas o toda la recta de números reales. ¿Sí? O sea, las continuas son un pedazo de la recta real y las discretas se parecen, o sea, o son finitas, tienen un número específico de elementos, o pueden ser infinitas numerables. Infinitas numerables es parecido al comportamiento que tiene el conjunto de los números naturales. Conjunto de los números naturales que uno empieza a contar sus elementos, pero no puede terminar jamás. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sabes que va saltando de uno en uno, pero tiene infinitos elementos. ¿Sí? Por lo general, sí. Bueno, tengan en cuenta que las variables que son continuas también se pueden discretizar, o sea, como transformar en discretas, digamos, para trabajar más fácil se puede hacer. Sí, muchas veces lo que ocurre es, por ejemplo, a ver, eso depende la pregunta. Un ejemplo, un Sí, ejemplo de una continua sería, por ejemplo, la concentración de colesterol en sangre, que ahí justo preguntaron en el chat. Yo sí. eso lo puedo discretizar y lo puedo categorizar como gente que tiene hipocholesterolemia, normo o hiper. Y lo hice en 3 categorías, la discreticé porque le puse -1, 0 y 1, por ejemplo. Perfecto. Bueno, ahí hay un ejemplo claro. ¿Sí? Entonces lo dividió en 3 categorías y le asignó números a cada uno de ellos. Y todo proviene de la medición de colesterol, cuyo resultado, ¿sí? Primero que es una variable aleatoria de recorrido continuo. ¿Sí? Nosotros acá identificamos las variables discretas de las continuas, sobre todo por la característica que tiene el tipo de respuesta que nos dan. Las variables aleatorias discretas suelen provenir de conteos, de enumeraciones. Estas variables no pueden tomar un valor intermedio entre dos valores consecutivos de su recorrido. Bueno, porque simplemente quizás esos valores intermedios no tengan ningún sentido en el contexto del experimento de la variable que estamos considerando. Si tiro un dado, no puede salir el valor 4,3. ¿Sí? Tampoco un individuo puede tener 2,17 hijos. ¿Sí? O tiene 2 o tiene 3, pero no puede tener 2,17. ¿Sí? Luego, ligado a esto, tenemos el concepto de probabilidad puntual, que está directamente relacionado con el de variable aleatoria discreta. La probabilidad puntual se define para variables aleatorias discretas preferentemente. ¿Sí? No es que no se pueda definir en otros casos, pero en realidad no tendría mucho sentido en general en otros casos. Si x es una variable aleatoria discreta cuyo recorrido es ¿sí? x1, x2, x3, no sé si es un recorrido finito o infinito, yo sé que es discreta, puedo enumerar a sus elementos, les puedo poner una etiqueta que haga coincidir a cada uno de esos elementos con algún número natural.
Entonces, yo puedo definir una función de probabilidad puntual, ¿sí? Una P chiquita que vaya de R al intervalo cerrado 0,1, que sea la probabilidad con la cual la variable X toma el valor T. Con T un número real cualquiera. Puede estar en el recorrido o no. ¿Sí? Eso es lo que se llama la probabilidad puntual de la variable aleatoria discreta X. ¿Sí? Dada una variable discreta, ¿sí? De recorrido numerable en el peor de los casos, y de función de probabilidad puntual P, se verifica que la probabilidad puntual solo es estrictamente positiva en los valores del recorrido. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, a que con probabilidad mayor que 0, X toma el valor T si T es algún elemento del recorrido. Si T no está en el recorrido, la probabilidad con la que X alcanza el valor T tiene que ser 0. Justamente, por definición del recorrido. El recorrido es el espacio de resultados de la variable aleatoria X. Son todos los valores que alcanza la variable X con alguna probabilidad no nula, ¿sí? Son todos los sucesos posibles de la variable aleatoria X, ¿sí? Con posibles me refiero a que puede alcanzar ese resultado con alguna probabilidad no nula. Si la probabilidad me da 0, el suceso sería imposible, ¿sí? Entonces, si t está en el recorrido, x alcanza el valor t con alguna probabilidad mayor a 0. Si no está en el recorrido, la puntual en t tiene que valer 0. Luego está nuevamente en la versión variable aleatoria la propiedad de probabilidad total, donde tenemos que la suma de todas las probabilidades puntuales del recorrido de X tiene que dar 1. Bueno, justamente porque estoy sumando la probabilidad de todos los sucesos elementales del espacio de resultados de la variable aleatoria X. Y lógicamente me tiene que dar 1. ¿Sí? La suma de todo eso, porque en cierta forma es como calcular la probabilidad de que X alcance alguno de los resultados posibles. Bueno, y eso me tiene que dar 1. Y acá tenemos un puente entre la función de distribución para una variable aleatoria siempre discreta, ¿sí? Que es el caso que estamos analizando, y la función de probabilidad puntual. Yo puedo escribir la función de distribución como suma de puntuales para esta variable aleatoria discreta. Observen varias cosas. Una, lo que dice acá abajo. Acá no me importa si t es un valor del recorrido, porque yo puedo acumular, sumar todas las probabilidades puntuales de los elementos del recorrido que sean menores o iguales a t, ¿sí? Independientemente de que t pertenezca al recorrido o no. Eso se afirma aquí abajo. Y además acá uno le encuentra nuevamente el sentido de por qué a la función de distribución se la llama también de probabilidad acumulada. Bueno, porque acumulo probabilidades de valores de X, de resultados de la variable aleatoria X, que sean menores o iguales a un T. Entonces, cuanto más grande sea T, más acumulo, ¿sí? Y ahí nuevamente tenemos una justificación de por qué la función de distribución, también llamada de probabilidad acumulada, es creciente, ¿sí? O mejor dicho, es no decreciente, ¿sí? Siempre está acumulando probabilidades puntuales que, como ya sabemos, son números entre 0 y 1, no negativos. Bueno. El aspecto de una función de distribución es más o menos como eso que tienen allí, una escalerita, ¿sí? En el caso discreto, atención porque eso está aclarado acá.
La gráfica de una función de distribución asociada a una variable discreta x es la función escalonada creciente como ven acá, ¿sí? Esperen que siempre van a obtener soluciones, ¿sí? O sea, o mejor dicho, gráficos que van a tener esta pinta, algún aspecto tipo escalera. Los saltos en la gráfica, es decir, estos baches entre los distintos peldaños, estos espacios, son iguales a las probabilidades puntuales. Es decir que, bueno, en 0 la probabilidad, según este gráfico, es 0,10. Luego se agrega un 0,05 de la probabilidad puntual en 3. Luego se agrega otro 0,05 de la probabilidad puntual en 6. Luego se agrega otro 0,05 de la probabilidad de 9 y así siguiendo, ¿sí? Se van agregando puntuales y eso hace que vayamos subiendo en esta escalera. Siempre subiendo, ¿sí? Porque acuérdense que la función de distribución es no decreciente. Bueno, vamos a ver un ejemplo práctico después de tanto palabrerío. Consideremos una variable aleatoria discreta x de recorrido -1, 0, 1 y 2, cuya función de probabilidad es esta que está acá. Alcanza el valor -1 con probabilidad 0,2, alcanza el valor 0 con probabilidad 0,1, el valor 1, 0,3 su probabilidad, y el valor 2 con una probabilidad alfa de momento desconocida. Lo primero que nos pueden pedir estos ejercicios es claramente calcular el alfa. Entonces, se nos ofrece una tabla incompleta como pero el valor de alfa se puede sacar con la propiedad de la probabilidad total. Yo sé que si sumo todas las puntuales, eso me tiene que dar 1. Bueno, conozco casi todas menos la que me da alfa, entonces alfa sale por despeje. La suma de estas tres me da 0,6 y eso 1 tiene que ser 0,6 más alfa. Despejando me queda que alfa es 0,4. ¿Sí? O sea, hay un ejercicio en la guía de trabajos prácticos bastante parecido a este. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Sí. ¿Dudas? Sí, sí. Bueno, luego me pueden pedir calcular probabilidades así a la carta. Sí, bueno, calcule las siguientes probabilidades. La probabilidad de que x sea menor que 2 y acá nuevamente les digo, ojo con las desigualdades. X menor estricto que 2, ¿sí? Ah, bueno, ahí Agustina dice X sí es cada elemento del, sí, claro, de Rx, que es como llamamos a S en este contexto. Cada valor XY es -1, 0, 1, 2, ¿sí? Este sería X1, X2, X3 y X4 únicamente porque el recorrido tiene 4 elementos. Bueno, calcular las siguientes probabilidades. Atención con esto porque tengo que tener cuidado con las desigualdades. Cuando me piden calcular la probabilidad de que X sea menor estricto que 2, debo ver cuáles son los valores del recorrido menores estrictos a 2, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, una manera de calcular esto es sumar más las tres puntuales, y eso me va a dar 0,6. No es como lo resolví acá porque opté por recordar en su momento la igualdad o la propiedad del complemento, ¿sí? Como para decirles que todo lo que vimos en la práctica 1 sigue valiendo acá en el contexto de sucesos numéricos, subconjuntos numéricos, pero siguen siendo sucesos, ¿sí? Entonces lo que hice es, bueno, la probabilidad de que x sea menor a 2 es igual a 1 menos la probabilidad de que x sea mayor o igual a 2. Este es el complemento de este suceso.
Pero ¿cuántas puntuales, o sea, cuántas probabilidades puntuales hay que verifiquen esto? ¿Cuántos valores del recorrido hay que sean mayores o iguales que 2? Uno solo, el 2. Entonces yo también puedo calcular esta probabilidad como 1 menos la puntual en 2, que es 0,4 y igual me da 0,6. ¿Sí? Así que esta la podían calcular de una manera u otra, como quisieran. Luego está la probabilidad de que x sea mayor o igual a 1. Mayor o igual a 1, bueno, solamente tengo la puntual en 1 y la puntual en 2. O sea, sumo todas las puntuales que verifican la condición esta de acá. La de 1 más la del 2 me dan una probabilidad de 0,7. ¿Sí? Esa es la probabilidad de que x alcance valores mayores o iguales a 1. Luego tengo que calcular otras probabilidades y me pueden aparecer condicionales. La probabilidad de que x sea mayor a menos 1, dado que es menor que 2. ¿Sí? Eso se lee de esa forma. Entonces, bueno, la probabilidad de la intersección de estos dos sucesos numéricos, que x sea menor que 2 y también mayor que menos 1, ahí tenemos el suceso numérico de la intersección, dividido la probabilidad de que x sea menor que 2. Entonces, lo de arriba equivale a sumar las puntuales del 0 más la del 1, porque los valores del recorrido que son más grandes que menos 1 y más chicos que 2 son el 0 y el 1. Así que tengo que sumar la de 0 más la del 1, 0,4. Y abajo tengo la probabilidad de que x sea menor que 2, que ya la había calculado en el primer ítem. ¿Sí? Que x sea menor que 2. Yo ya sabía que era 0,6. Así que hago 0,4 dividido 0,6 me da 2/3. ¿Sí? Esa probabilidad. Luego empiezan estos ejemplitos tramposos donde te dicen ¿cuál es la probabilidad de que x sea 0,5? Bueno, miro el recorrido y veo que 0,5 no está. Del 0 directamente salta al 1. Como no es un valor del recorrido, la probabilidad tiene que valer 0. ¿Sí? Eso indica que al no estar el recorrido, es imposible para la x tomar este valor. Atención con este, porque si me piden la probabilidad acumulada hasta 0,5, eso no tiene por qué darme 0. Porque yo acá tengo en cuenta, acumulo todas las puntuales en valores del recorrido que sean menores o iguales a 0,5. Por eso, nuevamente, atención con las desigualdades que acá están coloreadas. Entonces, los valores del recorrido menores o iguales a 0,5 son el menos 1 y el 0. Sumo esas puntuales y me termina dando 0,3. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá, gente? ¿Venimos bien? Sí, Sí, profe, sí. clarísimo. Bueno, entonces ahí tienen, este se parece bastante al 2.5 o el 2.2 de la práctica 2. ¿Sí? Bueno, ahí lo que tienen en pantalla es el gráfico de la probabilidad puntual. Son estos puntitos aislados. En menos 1 la probabilidad puntual vale 0,2. En 0 vale 0,1. En 1 vale 0,3. Y en 2 vale 0,4. ¿Sí? En los valores intermedios, por ejemplo, 0,5, menos 0,5, 1,5, la puntual vale 0 porque no son valores del recorrido. ¿Sí? Y simplemente, por una cuestión estética, en realidad no tienen ningún rol, aparecen estas liñitas suaves que unen al eje X con el punto, de manera perpendicular, que nada, o sea,
le dan un toque estético agradable, pero no cumplen ninguna función. Digo por si preguntan, si les llama la atención. Estas líneas pueden estar o no estar, no hace la diferencia. Y luego el ejercicio lo que me puede pedir es la función de distribución, y acá sí hay que elaborar un poquitito más. Porque la función de distribución se define de esta manera. Es, acuérdense, la de probabilidad acumulada. La que acumula, ¿sí?, suma probabilidades puntuales hasta cierto t. Entonces hay que ver la relación de esa variable t con los elementos del recorrido, ¿sí? Tengo que comparar en cada caso si los elementos del recorrido están, o sea, cumplen una determinada desigualdad con t o no. Entonces ahí sé cuántas puntuales debo ir agregando. Por ejemplo, cuando t es más chico que -1, t puede tomar cualquier valor real, del recorrido o no del recorrido, porque es la variable de una función real, que es la función de distribución. En principio su dominio son todos los números reales, ¿sí? Entonces, si t es más chico que -1, que es el valor más chico del recorrido, no hay elementos del recorrido menores que -1, así que no hay ninguna puntual que sumar. Lo que se acumula ahí en probabilidad es 0, ¿sí? Porque hasta ahí, hasta -1, no hay ninguna puntual. Luego, si t está entre -1 y 0, incluido el -1, no así el 0, tenemos una puntual. ¿Qué sé yo? Ponele que t valga -1/2. Entonces, ¿cuántas puntuales se acumulan hasta -1/2? Una, la del -1. ¿Sí? En -1/3 lo mismo, en -1/4 lo mismo, así. Mientras sea antes de 0, tenemos una sola puntual. Así que tenemos que lo acumulado hasta ahí es 0,2. Ahora lo agarramos al 0, porque si t está entre 0 y 1, fíjense que siempre estoy metiendo a la t entre dos elementos consecutivos del recorrido. Entonces, ¿cuántas puntuales se acumulan? Bueno, la del -1, que yo ya la tenía, más la del 0. Entonces, la probabilidad acumulada es la de 0,3. Ahora agrego al 1. ¿Qué pasa si t está entre 1 y 2? Ponele que t valga 1,8, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que x sea menor o igual a 1,8? ¿Y cuántas puntuales tengo hasta 1,8? La del -1, la del 0 y ahora se agregó la del 1. Así que esas puntuales me terminan dando 0,6. Y por último, una vez que t superó al 2, ya tenemos todo acumulado, ya tenemos todas las puntuales sumadas. ¿Por qué? Y porque cuando t vale 3, 4, 5, 6 valores más grandes que 2, ya dejó a todos los valores del recorrido a la izquierda, ya le ganó a todos. Entonces, acumuló todo lo que podía acumular. Y ahí la función de distribución alcanza su valor máximo de 1 y no puede seguir creciendo. Viendo los resultados, se obtiene el gráfico, ¿sí?, escalonado. Miren que para los menores que -1, la acumulada da 0, ¿sí? Para los valores entre -1 y 0 vale 0,2. Luego pega un salto porque se agrega la probabilidad del 0, que vale 0,1. Entonces, este saltito de 0,1 es por la puntual de 0 que se agrega, ¿sí? Luego se agrega la puntual de 1, entre 1 y 2, lo cual hace que la acumulada ya valga 0,6. Y luego se termina de agregar la puntual en 2, que es la última que me falta, y ya a partir de ahí ya la acumulada acumuló todo lo que se podía y a partir de ahí vale 1 en adelante. ¿Sí? Así que bueno, acá tenemos un ejemplo completo de
todos el tipo de ejercicios que nos pueden pedir en variables aleatorias discretas. Bueno, luego está la cuestión de las variables aleatorias continuas, ¿sí? Tienen características diferentes a las discretas. Acá no tiene sentido hablar de probabilidad puntual. Vamos a utilizar una herramienta que es la función de densidad, que no reemplaza necesariamente a la probabilidad puntual, porque representa otra cosa, ¿sí? La función de densidad en cierta forma me dice cómo se distribuye esta variable aleatoria, cómo se distribuyen las respuestas de una variable aleatoria discreta. Entonces, si uno grafica la función de densidad, lo que va a notar es que existe un abultamiento central, ¿sí? Convengamos que la función de densidad nunca es negativa, su gráfico siempre está por encima del eje X, tiene asíntota horizontal en 0 en ambos lados, por derecha y por izquierda, y lo que debe verificar es que el área total de la función de densidad me tiene que terminar dando 1, ¿sí? Con lo cual, si hacia la derecha y hacia la izquierda en el eje real se aplana hasta alcanzar una asíntota horizontal en 0, necesariamente por la condición del área tiene que haber algún abultamiento central en la gráfica de esta función. Ese abultamiento me va a indicar por qué zona se distribuyen los datos más probables de esta variable aleatoria, ¿sí? No es como la probabilidad puntual, es algo diferente. Bueno, en esta situación la función de distribución se calcula como esta integral, ¿sí? No sumo probabilidades puntuales, sino que integro el área que tenga esta función de densidad entre menos infinito y el número t que vamos a tener aquí. Pero respiren aliviados porque no va a ser necesario calcular nunca una integral en esta materia. Simplemente se menciona este detalle por cuestiones introductorias, cuestiones teóricas, pero no hay ejercicios en los exámenes ni en las prácticas donde les hagamos integrar, ¿sí? Ponele que en algún adicional les podamos dar alguno para incorporar este concepto, para acordarse cómo integrar algo, y de malos que somos, más Leonel que yo claramente, pero no se esperen en los exámenes que vayamos a integrar nada. No va a aparecer un ejercicio de calcule la probabilidad con esta función de densidad. Eso hace años que ya no aparece, ¿sí? Y por último, una consecuencia más matemática que estadística es que, bueno, por estar definida de esta manera, la derivada de la función de distribución acumulada tiene que ser la función de densidad para casi todo t en R, ¿sí? Convengamos que la función de densidad podría ser discontinua, tener algunos saltos, entonces bueno, pero por eso la salvedad del casi todo. Y en cálculos de probabilidades, bueno, como antes, si yo tengo la probabilidad de que X sea mayor a A y menor o igual a B, bueno, eso lo puedo calcular simplemente como la integral entre A y B de la densidad, ¿sí? O sea, eso puede salir fácil si tengo en cuenta de que esto es lo mismo que lo acumulado hasta B menos lo acumulado hasta A. Entonces considero simplemente una resta de áreas. Desde menos infinito hasta B le quito lo que va desde menos infinito hasta A y solo me sobrevive la integral entre A y B.
Y bueno, y acá nuevamente, insistiéndoles, la función de densidad no cumple exactamente el mismo rol que la función de probabilidad en las discretas. Lo que vale la densidad en un número t no es la puntual de x en t. Es más, si la variable aleatoria es continua, todas las puntuales van a valer 0, incluso para valores en el recorrido de la variable. ¿Sí? O sea, la probabilidad de que x alcance un valor real específico, esté en el recorrido o no esté, es 0 siempre. ¿Sí? Siempre que la variable sea continua. O sea que fíjense que la lógica para trabajar con variables discretas y con variables continuas es diferente. Así que atención, tengan cuidado, lean bien los enunciados y fíjense si la variable con la que tienen que trabajar es discreta o continua y, bueno, resuelvan en consecuencia. Acá hay una ventaja que tienen las variables continuas, que es que las desigualdades, si son estrictas o no son estrictas, medio como que mucho no importa. ¿Por qué motivo? Bueno, justamente por este motivo de que las puntuales valen 0. Agregar o no agregar el punto A en esta probabilidad que les estoy marcando no influye al cálculo final de la probabilidad. Lo mismo que al revés. Entonces, si la variable es discreta, bueno, que diga menor, menor igual, mayor, mayor igual, no cambia la cosa porque eso consistiría en agregar o quitar segmentos de área 0. Porque fíjense que yo en el fondo, si me acuerdo un poco de matemática, lo que estoy haciendo es calcular áreas, ¿sí? ¿Qué sería? Agregarle el punto A o quitárselo. Y quitar simplemente una línea que va desde el eje X, cuando X es igual a A, hasta la curva delimitada por la función en el punto F de A. Le estoy quitando un segmento y los segmentos tienen área 0. ¿Sí? Quitarle un segmento a una región no le afecta en el valor del área. Entonces luego tenemos la consecuencia para calcular la probabilidad de que X esté en un determinado intervalo como la diferencia de las acumuladas. Así que ahí tenemos estas versiones para la variable aleatoria continua. Vamos a ver acá algunos conceptos que tienen que ver ya con el estudio, el análisis de los valores que me devuelve una variable aleatoria. Y tenemos el concepto de esperanza de una variable aleatoria. Primero vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Vamos a tratar de entender en qué consiste y luego, bueno, lo vamos a definir propiamente como corresponde. Supongamos que estamos analizando una variable aleatoria de la cual tomamos muchas mediciones. Estas mediciones deberían agruparse alrededor de algún valor central, algún valor que nuclee a los resultados que se producen con mayor frecuencia de una variable aleatoria. ¿Sí? Una manera de estimar ese valor central es calculando el promedio de los valores observados. Entonces, si los valores que uno toma se acercan mucho más a un determinado valor que a otro, el promedio va a ser que es el resultado del promedio, me va a mostrar que bueno, las mediciones se acercan a un valor específico. Supongamos que se quiere hacer un relevamiento en una escuela, ¿sí?, sobre los conocimientos de sus alumnos en matemáticas. Para ello toman una muestra de 8 exámenes. Entonces, acá tenemos los 8 exámenes de los alumnos y la calificación que obtuvieron esos 8 alumnos. Se supone que esto es una muestra homogénea, ¿sí?,
que los exámenes fueron elegidos al azar, ¿sí? Para no ser tendenciosos, para no hacer, o sea, para no armar una muestra mala, ¿sí? De la población general de alumnos que compone esta escuela número 314. Y el promedio que se obtiene es de 5,5. Fíjense la fórmula del promedio, la suma de todos los datos dividido el tamaño de la muestra. Se puede suponer, según esta muestra, que el rendimiento de los alumnos ronda los 5,5 puntos. Lo cual es una estimación porque estoy tomando una muestra, no tomé a todos los alumnos del colegio. Si tomo todos los alumnos del colegio, puede ser que el promedio se confirme, que se acerca, que anda por ahí en 5,5 o que, bueno, justamente escogí al azar 8 exámenes que inclinan el promedio hacia ese valor, pero si considero toda la población, puede ser que me aproxime a otro, lo cual sería muy raro que eso ocurra, pero no habría que descartarlo. Se supone que si la escuela tomara muestras cada vez más grandes de exámenes de matemática, el promedio se acercaría a un valor central que va a representar mejor la calificación media de los alumnos en matemática. Ese valor central es la esperanza de la variable aleatoria que tienen allí. Calificación en matemática de los alumnos de esta escuela, ¿sí? Doctor Juan de los Palotes. Entonces, estoy estudiando esa variable aleatoria. El valor esperado, media poblacional, valor central, todo eso se conoce como la esperanza de una variable aleatoria, es el número real que generaliza el concepto de media aritmética, ¿sí? Si uno calcula un promedio muy, pero muy grande de una variable aleatoria en específico, bueno, se va a aproximar a este valor central que termina siendo la esperanza. En el caso que la variable x sea discreta, la forma de calcular la esperanza es esta que tenemos acá, ¿sí? Vinculada a las probabilidades puntuales. Entonces tengo la suma de cada elemento del recorrido por la puntual correspondiente. En el caso de que la variable aleatoria sea continua, la esperanza se calcula sobre toda la recta real como una integral de x por la función de densidad, ¿sí? Algunas propiedades de la esperanza. Si la variable aleatoria no varía, si vale una constante, la esperanza de una constante es una constante. Convengamos que una constante es el antiejemplo de variable, porque si algo es constante es porque precisamente no varía. Entonces, bueno, es de esperar que lo que vale siempre lo mismo termine valiendo lo mismo. Si C es una constante, bueno, que multiplica una variable aleatoria, bueno, la esperanza la saca para afuera. O sea, la esperanza tiene ciertas propiedades de linealidad. Saca las constantes para afuera y, como pueden ver acá, se distribuye linealmente con respecto a la suma. Si tengo otra variable aleatoria, la esperanza de la suma es la suma de las esperanzas. ¿Ven? Y acá una propiedad interesante, porque si tenemos una variable aleatoria independiente de x, la esperanza es distributiva con respecto al producto. Fíjense que en el caso anterior de la suma, a mí no me importa si es independiente o no de la x. Se distribuye igual. Pero cuando es independiente, existe distributividad con respecto al producto. Cuando no es independiente, esto no tiene por qué ser cierto. Como las variables aleatorias devuelven resultados numéricos, yo las puedo transformar a través de funciones. Consideremos la esperanza de una variable aleatoria transformada por una función real. Es decir, si tenemos una función continua, g, y me interesa calcular la esperanza de la transformada de g de x,
¿sí? Porque acá yo a la variable X no la estoy tomando tal cual, la estoy transformando en otra cosa a través de esta función. Entonces, en el caso discreto, hago lo mismo, sumo los valores ahora del nuevo recorrido, del recorrido de la transformada, por las probabilidades de las X tal como estaban al principio, ¿sí? Porque se transforman los valores del recorrido, no las probabilidades quedan tal cual. Y tenemos acá el equivalente continuo con la integral, ¿sí? Supongamos que en otra escuela se lleva a cabo un experimento idéntico al que mencionamos antes. Se toman 8 exámenes de matemática de la muestra y comparo, acá tengo en la tabla estos datos, ¿sí? Las notas de 8 alumnos elegidos al azar. Primero, en azul, los de la escuela que ya habíamos analizado, que tienen estas calificaciones, y en rojo, los de esta nueva escuela. A cada uno le asigno una variable aleatoria diferente. Como dato les puedo decir que las medias de ambas muestras terminan dando 5,5. O sea, los promedios de ambas muestras terminan dando lo mismo, ¿sí? Ahora les pregunto a ustedes, viendo esos números que están allí, ¿usted diría que el rendimiento de los estudiantes en ambas escuelas se puede considerar igual de parejo? ¿Qué ven? O sea, ¿qué piensan mirando esos datos antes de que yo les muestre lo que ocurre? Pero ¿qué es lo que ven allí? Con los datos a simple vista, aprovechando que son pocos. ¿Qué me pueden decir? Hay diferencias entre una escuela y otra en algunos exámenes. Ajá, ¿cómo notas esa diferencia? ¿Qué ves que ocurre? ¿Qué ven que pasa? Ponele en Sí. el examen, ponele en el 2 en la variable X, uno se sacó un 4 y en la variable Y un 10. Ajá, ok. Y, Bueno, a y ver. así en los demás. Ok, está bien. A ver, uno puede mirar los datos en grupo, ¿sí? Ver lo que le pasa a una escuela y ver lo que le ocurre a otra. Por ahí Andy comentaba de que así a simple vista no se puede comparar nada. Bueno, tenemos herramientas como para ver cómo se comportan los datos e ir sacando algunas conclusiones. Lo que yo tengo acá son conjuntos de datos. No podría considerar datos aislados, porque como dice Agustina, bueno, acá tengo un caso donde en una escuela se sacó un 4 y en la otra se sacó un 10. Bueno, pero ahí tenemos un dato de la escuela X igual a 4 y otro dato de la escuela Y igual a 10. Pero uno podría decir, bueno, acá en diagonal tengo dos que empatan, 4 y 4, ¿sí? Acá tengo 3 y 3, ¿sí? O sea que de la misma forma puedo considerar que hay gente que se sacó la misma nota en escuelas distintas. Pero para no andar mirando datos en específico como para generar una idea tendenciosa, vamos a ver gráficamente cómo se distribuyen los datos. Lo que tenemos ahí es algo obtenido por Infostat, que es el programa que les había mencionado el otro día que terminaremos utilizando en la materia. Y lo que se observa son los puntos azules, estos puntos gorditos, son las notas de la primera línea, la escuela 314 que representamos en azul, ¿sí? La escuela, o sea, los valores de X son estos. Y en rojo, los valores de Y. Lo que dice acá es que los datos de la primera escuela, los azules, como que estuvieran más centrados, ¿sí? No estarían tan dispersos.
Mientras que los rojos sí están más dispersos porque parecen ir más a los extremos. O tomar valores muy pero muy bajos, como este, o tomar valores muy pero muy altos, como este que parece que es el que se sacó 10. Entonces, por ahí esa diferencia que uno no detectaba al ver los datos puros del gráfico, uno la llega a ver acá porque si bien ambas muestras dan el mismo promedio, los resultados no se comportan de idéntica forma. Y justamente lo que ocurre es que hay una dispersión de los datos que no estamos midiendo y que existe un método para medir, que es la varianza. La varianza mide la dispersión de las observaciones de una variable X en relación a su esperanza. Cuanto más dispersos estén los datos, mayor será la varianza. La varianza muestral de X viene dada por esta fórmula que tienen acá, que por suerte no va a hacer falta desarrollarla porque las calculadoras científicas más dignas, más usadas, tienen un modo de calcular estas varianzas automáticamente luego de cargar correctamente los datos. Cuando yo aplico esta fórmula, observo que la primera escuela, la de los datos más centrados, tiene una varianza de 2,83 y la segunda escuela tiene una varianza de 10,57, o sea, más del triple. Claramente, cuanto más disperso, más grande es la varianza. Analicemos un poco esta fórmula, ¿sí? Viene a ser como un promedio, como una especie de promedio de la distancia de cada dato al valor central propio de la muestra, al cuadrado. Entonces, si los datos están muy dispersos, sería de esperar que estos cuadrados tomen valores muy altos. Entonces el promedio digo promedio porque lo estoy dividiendo por n-1, es parecido a un promedio, que esta varianza termine dando un valor más alto a que si los datos estuvieran más centrados. Si los datos están más centrados, no se apartan demasiado del valor central, de la esperanza, y las diferencias esas serían menores. Y si las elevo al cuadrado, bueno, no se agrandarían demasiado, a diferencia del caso en que estén muy lejos, como pasa con los puntos rojos. Así que no nos alcanza con calcular el promedio para tener un resumen completo de los datos. También me sirve tener una herramienta que nos permita medir cuán apartados están los datos de dicho promedio. Y por eso se utiliza el concepto de varianza. Tal como pasaba en el caso de la esperanza, que tenemos una versión muestral y una versión poblacional, la varianza tiene su versión poblacional y se calcula de esta forma que tienen aquí, ¿sí? Entonces, la versión poblacional de la varianza es la esperanza, ¿sí?, de la distancia al cuadrado entre la variable aleatoria y su propia esperanza. No vamos a utilizar esta fórmula porque es la fórmula teórica, ¿sí?, que define a la varianza. Habrán visto en la clase teórica o en el apunte de elementos de bioestadística que les hablé la vez pasada, que tras hacer algunas cuentas existe esta otra fórmula equivalente mucho más amigable para calcular la varianza de una variable aleatoria. Es la que utilizaremos en las cuentas que sigan, ¿sí? Luego existe el concepto de desvío, que es más preciso porque en cierta forma linealiza la dispersión. Convengamos que en el fondo nosotros estamos calculando cuadrados, esperanza de cosas que están elevadas al cuadrado, ¿sí?, incluso en la versión muestral. Esto es un promedio de cosas que están elevadas al cuadrado. En realidad,
no es tan representativo de una distancia porque son promedios de distancias que están elevadas al cuadrado. Para linealizar un poco eso, ¿sí? Para acomodarlo un poco mejor, está el concepto de desvío, que es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, en cierta forma, compenso ese detalle que es el promedio de términos que están al cuadrado, ¿sí? Bueno, al calcular la raíz, como que en cierta forma estaría semilinealizando eso y tendría una representación mejor de la distancia promedio de los datos al valor central. Claramente, como el desvío es el resultado de una raíz cuadrada, es un número no negativo. En las calculadoras van a ver al desvío representado como sigma sub x o s sub x, dependiendo del modelo de calculadora, ¿sí? Ahí les recomiendo ver una propiedad en la página de elementos de bioestadística, donde profundizan al respecto de las medidas de dispersión. Para ir concluyendo, la varianza de una variable aleatoria x es, como es en el fondo un promedio de cosas que están al cuadrado, tiene que ser no negativa. Si tengo la varianza de un múltiplo de x, saca ese múltiplo, esa constante, pero al cuadrado, para afuera. Si la variable aleatoria es una constante, o sea, no es una variable, vale siempre lo mismo, entonces la varianza no detecta variación y vale 0. ¿Sí? La varianza de algo que es constante es 0. Si tenemos variables aleatorias independientes, ahí sí la varianza es distributiva con respecto a la suma. Ojo, esto no se le pedía a la esperanza para ser distributiva con respecto a la suma. Sí a la varianza. Yo puedo distribuir la varianza de la suma como la suma de las varianzas siempre y cuando las variables aleatorias sean independientes. ¿Sí? Tengo que contar con ese dato o darme cuenta de que ese dato es cierto para poder aplicar esa igualdad de allí. Supongamos acá en este ejemplo que tenemos x e y variables aleatorias tales que la varianza de x es 8 y la varianza de y es 3. Y nos piden calcular la varianza de z, donde z es 3x menos y más 9. X e y son variables aleatorias independientes, así que puedo utilizar esta última propiedad que habíamos visto acá. La varianza de z es la varianza de esta fórmula, y acá aplico todas las propiedades de la varianza. Puedo distribuirla término a término porque son independientes. Entonces, la varianza a su vez saca la constante que multiplica al cuadrado para afuera. La x está multiplicada por 3, sale como 9. La y está multiplicada por menos 1, sale para afuera como más 1. Y, bueno, la varianza del 9, el 9 es una constante, así que su varianza es 0. Hago la cuenta y obtenemos una varianza de 75. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Bueno, y teníamos el ejemplo discreto, aquel ejercicio que les había mostrado hace un par de diapositivas, ¿sí? Con la tablita, que hicimos un montón de cosas, llegamos a calcular su función de distribución, ¿sí? Su función de probabilidad acumulada, todo. Bueno, acá lo que hago es calcular esperanza y varianza de esa variable aleatoria. Para calcular la esperanza uso la fórmula para variables discretas. ¿Sí? Acá esto está en la diapositiva 14. Entonces, en ese caso, calculamos la esperanza con la fórmula de las discretas, el menos 1 por la probabilidad del menos 1, más 0 por la probabilidad del 0, más 1 por la probabilidad del 1 y así.
la esperanza nos da 0,9. Un detalle que me parece no menor, la esperanza no tiene que ser un número del recorrido, ni se tiene que redondear a un número del recorrido. Por favor, no hagan eso. La esperanza es un número que puede estar en el recorrido o no. Y cerca de esa esperanza, si uno tomara muchos datos, notaría que los datos, si los pudiéramos representar con puntitos, como hicimos en el caso de las calificaciones, tenderían a centrarse, a acumularse cerca de este valor 0,9 sin tocarlo, porque la variable aleatoria nunca toma el valor 0,9, ¿sí? Así que bueno, ahí tenemos el valor de la esperanza en este caso. Para la varianza, empleó la fórmula alternativa de la varianza, que es la que les dije que íbamos a utilizar. Y la propiedad de la esperanza para hallar la esperanza de x cuadrado. Fíjense eso que les dije antes cuando tengo que calcular la esperanza de una transformación de la variable aleatoria. Bueno, acá tenemos una transformación. La esperanza de g de x. Bueno, g de x es x cuadrado. Entonces, ¿cómo se calcula la esperanza de elevar x al cuadrado? Bueno, fácil. Elevo al cuadrado cada uno de los elementos del recorrido de la x y dejo sus probabilidades tal cual como estaban, porque así decía la probabilidad. Entonces, menos 1 al cuadrado por la probabilidad del menos 1, más 0 al cuadrado por la probabilidad del 0, más 1 al cuadrado por la probabilidad del 1 y así siguiendo. La esperanza de x cuadrado me da 2,1. La esperanza de x, ¿sí? Acá es el cuadrado de la esperanza, ¿sí? O sea, observen la diferencia entre el tener la potencia 2 adentro y la potencia 2 afuera. Este 2 indica que estoy elevando al cuadrado el número esperanza, o sea, 0,9. 2,1 menos 0,9 al cuadrado me da una varianza de 1,29.